Bueno, en el video anterior entonces conversamos de la población, conversamos de la muestra, vimos las razones del por qué hay que sacar muestras y hablábamos pues de las muestras que deben ser representativas. Y una de las preguntas que les decía que me hacen con frecuencia es que ¿qué es una muestra representativa? Entonces hablábamos que pues, no es otra cosa que la imagen fiel de una población. Pero yo hablaba de una muestra adecuada y que los elementos deben ser elegidos aleatoriamente. Ahora, la pregunta de ustedes en este momento, ¿y qué es una muestra adecuada? ¿Qué es un tamaño adecuado, no? Bueno, el tamaño adecuado de una muestra va a venir dado, y eso lo vamos a manejar posteriormente de manera práctica, por el nivel de confianza que nosotros decidimos, con el cual vamos a tomar la muestra. Otro aspecto sería el error absoluto o relativo. Yo voy a trabajar con el error máximo admisible. Ya León tocará el otro, el absoluto y el relativo. Y les voy a presentar una tabla de cómo obtener la muestra de una manera rápida, ¿no? Pese que hay fórmulas, también hay ecuaciones que me van a permitir, ecuaciones para poblaciones finitas y ecuaciones para poblaciones infinitas, pero además de eso ya incluso las ecuaciones no se manejan mucho, porque bueno, tenemos los software estadísticos. Por ejemplo, uno de los software estadísticos que ayuda mucho en este aspecto es el EPIDAT, que es utilizado, un software que es muy utilizado en el área de la medicina por los médicos para hacer sus estudios de muestreo y todas estas cuestiones. Bueno, avancemos entonces a otra diapositiva. Y aquí tenemos entonces los tipos de muestreo. Tenemos el probabilístico y el no probabilístico. ¿Qué sería un muestreo probabilístico? Bueno, ya creo que eso se conoce, pero no está de más que lo mencionemos. El muestreo probabilístico se basa en el procedimiento equiprobabilístico. ¿Qué es eso? Bueno, cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida, no nula, conocida, de pertenecer a la muestra. Dicho de otro modo, todos los elementos de la población tienen la posibilidad de formar parte de la muestra. El muestreo aleatorio simple es la técnica que le permite al investigador conformar una muestra de tal forma que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Pero para llevar a cabo este muestreo aleatorio simple, hay que enumerar toda la población, es decir, del 1 hasta el n. Tengo, por ejemplo, 100. Bueno, codificarlos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100. ¿Ok? Para luego hacer el procedimiento de la elección aleatoria. Usted dirá, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer por la vía del software o lo podemos hacer por tabla. Yo les voy a indicar con la tabla. Y después les voy a decir por qué con la tabla. El muestreo estratificado, del cual vamos a tener un ejemplo práctico que nos va a permitir tener una visión global desde el buscar el estratificado hasta llegar a una aplicación estadística. Pero eso lo veremos en la próxima. Ahorita me voy a quedar a nivel teórico un poco para irlos diferenciando a ellos, ¿no? Ese muestreo estratificado pues consiste en dividir la población de estudio en grupos relativamente homogéneos llamados estratos. Después que se ha hecho esto, se toma una muestra aleatoria de cada estrato y la muestra resultante se denomina muestra estratificada. Ahora, es conveniente tener en cuenta que con este método se logra identificar características que dan lugar a la conformación de subgrupos que son homogéneos hacia lo interior de cada grupo. Homogéneos hacia el interior, pero heterogéneos entre sí. Tengo el grupo A con un conjunto de individuos, deben ser homogéneos en ese grupo. Y tengo un grupo B con otro grupo de individuos con determinada característica que deben ser homogéneos allí. Pero entre A y B debe haber cierta heterogeneidad. Esa es la condición.
Ahora, hay varios procedimientos para obtener la muestra por el método de estratificación o por el método estratificado. Entre otros, voy a mencionarles dos nada más, hay otros, pero diría yo que son como los más comunes, ¿no? A fijación proporcional, que es el que yo voy a trabajar con ustedes en la práctica, consiste en el reparto proporcional de la muestra entre los distintos estratos, con base en el número efectivo de los elementos de cada estrato. Esto yo lo voy a precisar con el ejemplo y ustedes lo van a poder con seguridad captar muy bien porque el ejemplo está hecho para eso. Y el otro procedimiento sería la fijación óptima, que consiste en seleccionar el tamaño de los estratos en función de la desviación típica o estándar. ¿De qué? La desviación típica o estándar de cada uno de ellos, de cada uno de los grupos, de cada uno de los estratos. Esto va a permitir que los estratos más heterogéneos es decir, si son heterogéneos, los que tienen mayor varianza. Y estos van a aportar más casos a la muestra total. Y el muestreo sistemático, de este no me estoy deteniendo en un ejemplo, porque tengo un ejemplo mucho más desarrollado y que lo vamos a ver directamente. En el caso del muestreo sistemático, pues aquí hay que elaborar una lista ordenada de la cantidad de individuos que tengamos, ¿no? En la población, en el estudio. Eso se llama, la cantidad de individuos de la población también se conoce como marco muestral. Luego, determinamos el tamaño de muestra que vamos a sacar. Y se divide el marco muestral, es decir, el tamaño de la población, entre el tamaño de la muestra. Ese cociente que tenemos allí, vamos a llamarlo K, se le denomina intervalo o coeficiente de elevación. Aquí voy a explicar, voy a dar un ejemplo hipotético, pero para tratar de ilustrarlo, ¿no? Estudiar mediante muestreo la motivación por el estudio de 800 alumnos con un nivel de confianza de 95%. Ese nivel de confianza lo elige el investigador. Generalmente se utiliza el 95%, no me pregunten por qué, pero eso es lo que generalmente se utiliza. No quiere decir que no se utilice otro nivel de confianza. De eso León Darío ya les dará mayor explicación y en algún caso yo también les puedo precisar algunas cosas. Y un error máximo admisible, porque en cada muestra vamos a cometer un error. En este caso te estoy dando, para este ejemplo, un error máximo admisible de 6%. Y usted me dirá, ¿por qué tomó 6% y no 3,4%? Puede haber tomado cualquiera, pero ese tomar cualquiera es en este momento. Más adelante vamos a ver qué criterios tengo, de qué me puedo apoyar para yo tomar ese error. Ahora, alguno de ustedes puede decir, mire, yo no quiero cometer ningún error de muestreo. Ah, bueno, trabajar con toda la población, y ahí no hay error de muestreo. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar ese valor que yo les dije, que era el intervalo que se llama coeficiente de elevación. Bueno, que les dije que me permitan que lo llame K. Pudimos llamarlo de otra manera, X, Y, permítanme llamarlo K. Vamos a dividir entonces 800, que es la población, o en este caso el marco muestral, entre el tamaño de la muestra, que dije que eran 200. 800 entre 200 nos da 4. Ok, tenemos entonces el 1, el 2, el 3 y el 4. Aleatoriamente tomamos uno de esos valores, entre 1 y 4. Imaginemos que salió aleatoriamente el 4. Ah, bueno, como yo los enumeré previamente, del 1 hasta el número, vamos a suponer, si tenía 800, del 1 hasta el 800, la primera persona que va a integrar esa muestra es el número 4. El segundo elemento que va a participar en esa muestra es el número 8. ¿Y de dónde sacó usted ese 8? Bueno, 4 más 4. Ajá, el tercer elemento sería 12. El que tenga el número 12, el que tenga el código 12. ¿Y de dónde sacaste ese 12? 8 más 4. Y el siguiente elemento de la muestra sería
16. ¿De dónde sacaste de 16? 12 más 4. Espero haberme explicado en esa parte, ¿no? Y para ello voy a detener este videito acá.